Tenemos un accidente, un fuerte accidente vehicular. Al parecer hay varias personas muertas. Pronto ahí tenemos algunas imágenes, las primeras imágenes. Un ángel salvó a los sobrevivientes del camión 502 de los autotransportes del norte de Sinaloa, que chocó contra un tráiler en la maxipista la mañana del pasado martes 30 de enero cerca de Elota, un hombre originario de Guadalajara y que venía aparentemente a Los Mochis a comprar un vehículo para venderlo. Luego del accidente, se alejó y se esfumó. Actualmente, nadie sabe de quién se trata. José Alfredo Jiménez Báez, un joven originario de Oaxaca y que radica en Estación Naranjo, en el municipio de Sinaloa, narra que el pasado domingo viajó a Guadalajara de compras y el lunes a las 8 de la noche tomó el camión ya de regreso, pero en Zapopan se ponchó y demoró un tiempo en ese sitio, lo que provocó que el chofer condujera de regreso contra reloj. Él venía dormido, pero despertó en 3 ocasiones, a las 2 de la mañana para desconectar su teléfono del tomacorriente, después en Escuinapa, en donde subió un grupo de 4 jóvenes que venían a Los Mochis originarios de El Carrizo, y la tercera vez fue con el impacto. José Alfredo viajaba en el asiento número 21, justo a un lado donde comenzó el incendio. De lo que recuerda claro es que cuando frenó en seco el chofer, ahí despertó y por instinto se agarró del asiento de enfrente y se protegió la cabeza. Después, en cuestión de segundos, vinieron las llamas y comenzó el caos dentro del autobús. El sobreviviente ya había vivido un camionazo y eso le ayudó a en un principio mantener la calma, pero segundos después, cuando el camión se llenó de humo y algunos comenzaron a sentir las llamas, el camión se escuchaba un solo grito de terror, según narra, donde pedían auxilio, se oían lamentos y otros gritaban de dolor. Fue ahí cuando recuerda que el ángel, como él le llama, con ayuda de Jesús Enrique Espinosa, un vecino de Mocorito, lograron romper el vidrio y de ese modo salieron 5 personas, entre ellos José Alfredo. Luego dice recordar varios minutos de impotencia, de no poder acercarse al autobús por las llamas para poder ayudar a quienes no lograron salir con vida de este camión, el 502 de los norte de Sinaloa. Los vidrios en el que veníamos tenían película de seguridad polarizado muy grueso y no podían romperse. De hecho, los camaradas que se subieron en Escuinapa traían desarmadores y con eso le estaban dando y no se rompían. Tampoco. Nada. Con desarmadores gruesos, fuertes, y fue hasta que le digo el señor que no se cuenta mucho, que es de Guadalajara, reaccionó, buscó el martillo y fue que le estuvo dando con ese, y junto con el señor que grabaron de Mocorito fue el que reempujó la ventana. Ellos dos abrieron primero. Sí, ellos fueron los que salieron primero, ya posteriormente salimos otros 3, que entre esos iba yo, y ya el resto de la gente. Después se amotinaron y se quisieron jalar y se amontonaron y fue que ya no lograron, entre ellos mismos no lograron salir. Después dice que miró a los choferes del camión, en específico al que operaba en ese momento el autobús, un joven de algunos 25 años, lo enfrentó y le reclamó el por qué no frenó, el por qué conducía tan recio, pero que el chofer solamente bajó la cabeza y se retiró de ese sitio. Luego miró al chofer del tráiler, quien le dijo que a escasos minutos él también había volcado. Cuando bajé yo todavía estaba el del tráiler, el que también se había volteado. Y estaban haciendo preguntas entre ellos, entre choferes, y le digo, pues, ¿qué pasó? Le digo, pues, y el del tráiler dijo, no, pues es que me volteé, y a lo que yo sentí ahí, mi conclusión fue que el tráiler se volteó, y por eso nadie lo había reportado, porque tenía minutos que se había volteado. Y este chavalo, no sé si no venía al tiro, no venía bien. ¿Venía recio el autobús? Mira, yo no venía dormido, pero en los tramos en los que me desperté, sí iba recio. Y yo le dije a este amigo, al muchacho de 28 años que venía manejando, le digo, oye, pues no lo viste, ¿o qué pasó? ¿Por qué no frenaste? ¿Le reclamaste? Sí, en pocas palabras le dije, oye, pues no estás viendo. Y en ese momento se agüitó conmigo y así se arrimó para la orilla del otro lado de la carretera y Narra que aún cuando el camión se estaba incendiando y ellos estaban ahí tirados y con lesiones, nadie se detuvo, nadie los ayudó. Fue hasta 1 hora después cuando llegó una patrulla de la Guardia Nacional, tiempo que dice sintió eterno de los últimos gritos de las víctimas. Y es que aún cuando intentó buscar a los pasajeros con los que platicó poco antes y que estaban sentados junto a su asiento, no los encontró afuera. Lamentablemente, dice, ni uno de ellos logró salir con vida. Y con la voz entrecortada, José Alfredo relata que si no hubiera sido por este hombre a quien él le llama un ángel, quizá la tragedia hubiera sido mayor y tampoco él habría sobrevivido. Fíjese que la última vez que yo lo vi se subió por esa colinita y
se fue. ¿Ya no supiste de él? Ya no supe de él. Me imagino que porque me dijo que iba a pedir ride, se iba a regresar a Guadalajara, que ya no quería. No estaba en condiciones de ir a buscar un carro y manejar y regresarse. Quería regresarse a Guadalajara. Me imagino que allá radica y desapareció. Y imagínense, yo siento que ese fue el ángel que nos salvó, la neta, porque si ese güey no hubiera roto si esa persona no hubiera roto la ventana, todos nos hubiéramos quedado ahí. La víctima, que actualmente vive para contar este suceso, dice que muchos no lograron salir del camión porque buscaban sus pertenencias en medio de la oscuridad y del desastre que dejó esta tragedia, y que ahí perdieron tiempo para ponerse a salvo. Tras el accidente le marcó a su tío paterno, quien vive en Los Mochis, y fue por él hasta el lugar del accidente, y aunque luego de revisarse confirmó que no tiene lesiones internas, las secuelas psicológicas que la dejó esta tragedia lo persiguen al grado de que al momento no ha podido conciliar el sueño. Y ahora dice que solo se pregunta cómo pasó la tragedia, cómo se salvó, y le da gracias a Dios de una nueva oportunidad para vivir. Para Luz Noticias, Ernesto Torres.